Esta es la práctica 9, que es el análisis de pequeña señal en transistor BJT. En el desarrollo de la práctica tenemos el circuito 1, que está en configuración de polarización fija en emisor común, el cual también se puede expresar de esta manera para poder realizar los cálculos necesarios para determinar la impedancia inicial y la impedancia final y la amplitud. Pero primero se tiene que calcular el punto de operación. Para calcular el punto de operación, primero tenemos que determinar la corriente de saturación, que es el voltaje de alimentación sobre la resistencia del colector. Y tenemos que el voltaje de alimentación es 12 volts y la resistencia del colector pues son 2.7 kilo ohms. Como resultado nos da que la corriente de saturación es de 4.44 miliamperes. Tenemos que el voltaje de corte es, es igual al voltaje de alimentación, que son 12 volts. Entonces, para calcular la corriente de la base, tenemos la fórmula que es voltaje de alimentación menos el voltaje base emisor entre la resistencia de la base, que serían 12 volts menos 0.7 volts entre 470 kilo ohms. Entonces, la corriente de la base sería igual a 24 microamperes. Ya teniendo la corriente de la base, se puede calcular la corriente del colector, que no es más que beta por la corriente de la base. Y mi beta, yo la escogí de 100, varía de 300, de 150 a 100, algo así. Y yo la escogí de 100. Entonces 100 por 24 microamperes es igual a 2.4 microamperes. Y ya obteniendo todo eso, tenemos que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de alimentación menos la corriente del colector por la resistencia del colector, que es 12 volts menos 2.7 kilo ohms por 2.4 microamperes igual a 5.52 volts. Y para interpretarlo en una gráfica de punto de operación, aquí está, que fue realizada en Paint. Entonces, tenemos que mi voltaje de alimentación son 12 volts, esta es la recta, y mi corriente de saturación es de 4.44, como me resultó en los análisis matemáticos. Y tenemos que, para determinar el punto de operación, tenemos que ya calculado el voltaje colector emisor, que es de 5.52, y la corriente del colector, que es de 2.4 microamperes. Y aquí se encuentra el punto de operación, que tiene como corriente de base 24 microamperes. Y esta es mi simulación. Esa es mi simulación, que aquí se encuentra la corriente de la base, que en mi simulación dio 28.35 microamperes. La corriente del colector, que dio 1.94 microamperes. Y mi voltaje colector emisor, que en mi simulación dio 6.7 volts, lo cual tiene poca variación respecto a los análisis matemáticos, como se puede observar aquí arriba, que el voltaje debe de dar 5.52, dio 6.7. Y ese fue, bueno,
Ese fue mi punto de operación. Para los cálculos matemáticos y determinar la impedancia inicial, la impedancia final y la amplitud de voltaje, entonces tenemos que calcular la corriente de la base. Pero como ya fue calculada, sabemos que es 24 microamperes. Después, teniendo la corriente de la base, podemos calcular la corriente del emisor, que es beta más 1 por la corriente de la base, que sería 101 por 24 microamperes igual a 2.42 miliamperes, perdón. Entonces, mi RE es igual a 26 miliamperes entre la corriente del emisor. Esto sería igual a 26 miliamperes entre 2.42 miliamperes igual a 10.7 ohms. Teniendo la RE, podemos calcular la impedancia inicial, que es beta por RE. Entonces, 100 por 10.7 ohms es igual a 1.07 kilo ohms. Y mi impedancia final es igual a mi resistencia del colector, que es simplemente 2.7 kilo ohms. Al final, mi amplitud de voltaje es igual a menos la resistencia del colector entre RE. Y esto da como resultado mi amplitud, que es de menos 252.34. Y estas son mis simulaciones. Aquí está el cursor 1 y el cursor 2. Que se puede observar que mi amplitud inicia, bueno, mi amplitud del cursor 1 es mucho menor que mi amplitud final en mi cursor 2. Para mi circuito 2, que está en polarización por medio del voltaje divisor, tenemos esta red que también se puede interpretar de esta forma. Entonces, para calcular nuestro punto de operación, pues primeramente, pues igual se tiene que calcular la corriente de saturación, que es voltaje de alimentación entre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Entonces, esto es igual a 4.32 miliamperes. Mi voltaje de corte es igual a mi voltaje de alimentación, igual a 16 volts, como se muestra. Para calcular mi corriente de base, primero se tiene que calcular la resistencia Thevenin, que es mi resistencia 1 en paralelo con mi resistencia 2, como se muestra aquí en mi otra interpretación, que está en paralelo con mi resistencia 2. Y da como resultado 8.039 kilo ohms. También se tiene que calcular el voltaje Thevenin, que es mi resistencia 2 por el voltaje de alimentación entre mi resistencia 1 más mi resistencia 2. Y mi resistencia 1 es esta, 69 kilo ohms, y mi resistencia 2 es la de 9.1 kilo ohms. Entonces, como resultado, el voltaje Thevenin es igual a 1.86 volts. Y ya con eso podemos calcular mi corriente base, que es mi voltaje Thevenin menos mi voltaje base emisor entre mi resistencia Thevenin más beta más 1 por la resistencia del emisor. Esto es 1.86 volts menos 0.7 volts entre
mi resistencia Thevenin 8.039 kiloohms más 101 por mi resistencia emisor, que es 1.1 kiloohms, perdón. Y esto da como resultado mi corriente base de 10.6 microamperes. Ya sabiendo mi resistencia, mi corriente base, podemos calcular mi corriente del colector, que es mi beta más corriente base. Y mi beta sabemos que es de 100, aquí arriba no nos da. Entonces 100 por 10.6 microamperes es igual a 1.0 miliamperes. Ya con eso podemos determinar el voltaje colector emisor, que es mi voltaje de alimentación menos mi corriente del colector por mi resistencia del colector más mi resistencia del emisor. Entonces 16 volts menos 1.06 miliamperes por 2.7 kiloohms más 1 kiloohms es igual a 12.078 volts. Y esta sería mi gráfica de punto de operación, que es 16, mi corriente de saturación de 4.32 miliamperes, mi voltaje colector emisor de 12.078, mi corriente del colector de 1.606, y ese es mi punto, y mi corriente base de 10.6 microamperes. Y esta es la simulación. Tenemos que mi corriente base es de 5.2 microamperes. Mi corriente colector 1.188 miliamperes. Mi voltaje colector emisor de 11.5 volts. Y ya podemos calcular la RE, la impedancia inicial, la impedancia final y la amplitud de voltaje. Pero primero tenemos que cumplir la condición que beta por la resistencia del emisor es mayor que 10 veces la resistencia 2. Entonces, 100 por 1 kiloohms es mayor que 10 por 9.1 kiloohms. Esto es igual a 10.000 ohms mayor que 91.000 ohms. Y ya vemos que sí se cumple y ya podemos realizar los cálculos. Entonces, voltaje de base es igual a mi voltaje de alimentación por mi resistencia 2 entre mi resistencia 1 más mi resistencia 2. Y esto es 16 volts por 9.1 kiloohms entre 69 kiloohms más 9.1 kiloohms igual a 1.86 volts. Mi voltaje emisor es igual a mi voltaje base menos mi voltaje base emisor. Entonces, como ya calculamos mi voltaje base, sabemos que es igual a 1.86. Se le resta el voltaje base emisor, que es 0.7 volts. Y esto da como resultado que mi voltaje emisor es igual a 1.16 volts. Y esto se hace para poder calcular la RE, que necesitamos calcular la corriente del emisor para poder obtener la RE. Entonces mi corriente emisor es igual a mi voltaje emisor entre mi resistencia emisor. Esto es igual a 1.16 volts entre 1 kiloohms y da como resultado 1.16 miliamperes. Y ya obteniendo la corriente emisor podemos calcular la RE, que da como resultado 22.4 ohms. En este caso, para poder obtener la impedancia inicial, se tiene que calcular la R',
que es la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2. Y entonces mi R' es igual a 8.039 kiloohms. Ya con eso se puede calcular mi impedancia inicial, que es mi R' en paralelo con mi beta RE. Y esto se debe a mi estructura 2 que se encuentra en la parte de acá arriba. Entonces mi impedancia inicial es igual a 1.69 kiloohms. Y mi impedancia final es igual a mi resistencia al colector, 2.7 kiloohms. Y así mi amplitud es igual a menos mi resistencia al colector entre mi RE, que da como resultado menos 120.53. Igual aquí se puede observar la amplitud en mi osciloscopio, en el cursor 1, en el cursor 2. Para mi circuito 3, que es de polarización en emisor común, que es esta figura que se puede interpretar también de esta forma para poder realizar los cálculos. Tenemos que determinar el punto de operación, primeramente, que es mi corriente de saturación. Como ya lo he repetido, es el voltaje de alimentación entre mi resistencia del colector más mi resistencia del emisor, igual a 12 volts entre 2.7 kiloohms más 1 kiloohm, igual a 3.24 miliamperes. Aquí está, marcado. Mi voltaje de corte es igual a 12 volts. También aquí está marcado en mi gráfica. Mi corriente base es igual a mi voltaje de alimentación menos mi voltaje base emisor entre mi resistencia base más beta más 1 por mi resistencia emisor. Y da como resultado 19.79 microamperes. Aquí está marcado también en mi gráfica. Mi corriente colector, ya sabiendo mi corriente base, pues es 100 por 19.79 microamperes igual a 1.979 miliamperes. Aquí también está marcado en mi corriente colector para poder determinar el punto de operación. Entonces, mi voltaje colector emisor es igual a mi voltaje de alimentación menos mi corriente del colector por mi resistencia de colector más mi resistencia del emisor, porque aún no sabemos mi corriente del emisor. Y sabemos que mi corriente del colector es casi igual a mi corriente del emisor. Entonces, por eso se pone de esta manera. Y esto da como resultado que mi voltaje colector emisor es 4.67 volts. Aquí está marcada la línea y este sería mi punto de operación. Y esta es mi simulación, que se puede observar la corriente de base, 24.12 microamperes, la corriente de colector, 1.54 miliamperes, y mi voltaje colector emisor, que es de 7.817 volts. Para calcular RE, se tiene que determinar primero la corriente del emisor. Y como anteriormente ya hemos calculado la corriente base y sabemos que es 19.79 microamperes, pues fácilmente se puede multiplicar solamente con beta más 1. Y da como resultado que mi corriente emisor es de 2000 amperes. Entonces mi RE es de 26 miliamperes entre 2 miliamperes, igual a 13 ohms.
Mi impedancia B es igual a mi beta por RE más mi resistencia de emisor igual a 100 por 13 ohms más 1 kilo ohms igual a 0.1, perdón, 101.3 kilo ohms. Eso es para poder determinar mi impedancia inicial, que es la resistencia base en paralelo con mi impedancia base. Entonces sería 470 kilo ohms en paralelo con 101.3 kilo ohms. Y mi impedancia inicial es de 83.338 kilo ohms. Mi impedancia final es mi resistencia del colector, igual a 2.7 kilo ohms. Y mi amplitud es igual a menos beta por la resistencia del colector entre la impedancia base. Y esto es igual a menos 100 por 2.7 kilo ohms entre 101.3 kilo ohms igual a menos 2.7. Y estas son mi simulación en osciloscopio. Se puede observar las ondas. Para mi circuito 4 tenemos una configuración de realimentación del colector, que es en esta configuración, que también se puede representar en esta forma para poder obtener los análisis matemáticos. Entonces, mi punto de operación es mi corriente de saturación, que es mi voltaje de alimentación entre mi resistencia al colector igual a 3.08 miliamperes. Mi voltaje de corte es mi voltaje de alimentación, que es 12 volts. Y mi corriente base es mi voltaje de alimentación menos mi voltaje base emisor entre mi resistencia base, que es esta de 220 kilo ohms, más beta más 1, que también la tomé de 100, y mi resistencia al colector, que es esta, 3.9 kilo ohms. Y esto da como resultado 19.4 microamperes. Entonces, ya obteniendo la corriente base, podemos tener la corriente del colector, que es beta por la corriente base, igual a 1.84 miliamperes. Entonces, mi voltaje colector emisor es mi voltaje de alimentación, 12 volts, menos mi resistencia del colector, 3.9 kilo ohms, más mi, por mi corriente del colector, que es 1.84 miliamperes, más mi corriente base, que es 19.4 microamperes, igual a 12, perdón, a 4.75 volts. Y esta es mi gráfica de punto de operación, donde se encuentra la corriente la voltaje de alimentación, mi corriente de saturación, mi corriente del colector, mi voltaje colector emisor, y este es mi punto de operación con mi corriente base igual a 19.4 microamperes. Y esta es mi simulación. Esta es mi corriente base, 19.82 microamperes. Mi corriente de colector, que es 1.764 miliamperes. Mi voltaje colector emisor, que es 5.039 volts. Muy, muy aproximado.
Entonces, para calcular la resistencia del emisor, tenemos que calcular la corriente del emisor. Y como ya tenemos la corriente base, pues simplemente es beta más 1 por mi corriente base. Y eso es igual a 1.84 miliamperes. Entonces mi RE es igual a 14.1 ohm. Y mi impedancia inicial se calcula de la siguiente manera. Es mi RE entre 1 sobre beta más resistencia del colector sobre resistencia base. Entonces, 14.1 ohms entre 1 entre 100 más 3.9 kilo ohms sobre 220 kilo ohms es igual a 508.5 ohms. Y mi impedancia final es mi resistencia del colector en paralelo con mi resistencia base. Y esto es igual a 3.9 kilo ohms en paralelo con 220 kilo ohms, igual a 3.832 kilo ohms. Y mi amplitud es menos mi resistencia del colector entre mi RE, igual a menos 276.59. Y estas son mis ondas. Bueno, para mi circuito 5, en polarización por medio del divisor de voltaje, tenemos esta red de la figura. Y primeramente, pues tenemos que calcular el punto de operación. Y mi resistencia Thevenin es igual a mi resistencia 1 en paralelo con mi resistencia 2, igual a 56 kilo ohms, en paralelo con 8.2 kilo ohms, igual a 7.152 kilo ohms. Mi voltaje Thevenin es mi resistencia 2, que es esta, por mi voltaje de alimentación, que son 12 volts, mi resistencia 1, que es mi resistencia base, más mi resistencia 2. Y esto da como resultado 1.53 volts. Y eso se hace para poder calcular la corriente base, que es voltaje Thevenin menos voltaje base emisor entre mi resistencia Thevenin más beta más 1 por R del emisor. Mi R del emisor es de 1.5 kilo ohms. Y esto da como resultado 5.2 microamperes. Y pues ya sabiendo la corriente de base, pues podemos calcular la corriente del colector y da como resultado 0.52 miliamperes. Entonces mi voltaje colector esto es para poder determinar mi voltaje colector emisor. Entonces, primero tenemos que calcular mi voltaje colector. Y esto sería mi resistencia al colector por mi corriente del colector igual a 3.53 volts. Y mi voltaje emisor pues es igual a mi resistencia emisor por mi corriente emisor igual a 0.78 volts. Y esto da como resultado que mi voltaje colector emisor es igual a mi voltaje de alimentación menos mi voltaje de colector
menos mi voltaje del emisor igual a 7.7 volts. Y esta es mi gráfica de punto de operación. Está mi voltaje colector emisor y este es mi corriente del colector y este es mi punto de operación. Y esta es mi corriente base respecto a este punto de operación. Y esta es mi simulación, que tenemos que mi corriente del colector es igual a 597.37 microamperes y mi voltaje colector emisor es de 7.038 volts. Para calcular RE, la impedancia inicial, la impedancia final y la amplitud, pues tenemos que calcular el voltaje inicial primeramente. Entonces mi voltaje inicial es igual a mi resistencia base por mi voltaje de alimentación entre mi resistencia base más mi resistencia 2. Y esto da como resultado que 56 kiloohms por 12 volts entre 56 kiloohms más 9.2 kiloohms es igual a 10.6 volts. A partir de eso ya podemos calcular mi voltaje del emisor, que es igual a mi voltaje inicial menos mi voltaje base emisor. 10.5 volts menos 0.7 volts es igual a 9.8 volts. Entonces ya podemos determinar mi corriente del emisor, que es mi voltaje emisor, que son 9.8 volts, entre mi resistencia emisor, que es de 1.5 kiloohms, y esto es igual a 6.5 miliamperes. Entonces mi RE es igual a 26 miliamperes entre mi corriente del emisor, que es 6.5 miliamperes, igual a 4 ohms. Ya con eso, pues vamos a determinar la R', que es igual a mi resistencia Thevenin, igual a, acá arriba la habíamos calculado, ya anteriormente mi resistencia Thevenin, 7.152 kiloohms. Entonces mi impedancia inicial es igual a mi resistencia prima en paralelo con mi beta R, y esto es igual a 7.152 kiloohms en paralelo con 100 por 4 ohms, igual a 378.8 ohms. Y mi impedancia final es igual a mi resistencia del colector, que es 6.8 kiloohms. Entonces mi amplitud es igual a mi resistencia del colector entre mi resistencia de mi R, perdón. Entonces menos 6.8 kiloohms entre 4 ohms es igual a 1700. Y estas son mis ondas también. Entonces estos serían mis circuitos de la práctica 9, que es de baja señal, transistor BJT. Gracias.